Hey, how you guys do? You ready? In the mixtape. Hola Fus, bienvenida Hola. al mixtape, esta vez como una invitada especial, súper especial para el mixtape. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente estar ahora del otro lado? Me siento muy emocionada y rara porque, bueno, ahora estoy de este lado y me emociona mucho. Quería que fuera definitivamente una de de los primeros lugares en donde pudiera platicar sobre lo que estoy haciendo y definitivamente soy muy feliz. Sí, no, y creo que me encanta la idea de que sea una perspectiva completamente diferente de cómo contestar o cómo ver toda la idea del mixtape, y eso me emociona mucho, y también es un placer poder hablar de tu música y también de una trayectoria muy extensa en muchas cosas diferentes. Gracias. Y yo justo quería empezar por ahí. Evidentemente vamos a hablar de este nuevo sencillo, de las cosas que has estado lanzando, de lo que se viene, pero justo durante esta conversación que has tenido públicamente de cómo ha sido la construcción de este proyecto, comentaste que en realidad todo es del día cero con Fus, que Sí. siempre has tenido la música en tu vida en diferentes aspectos, lo comentabas, ¿no? Desde las primeras escuchas con tu papá hasta el que te llevaran a la escuela con la música de tu mamá. Y quería que platicáramos un poco de esa relación que tienes con la música. Es algo con lo que yo me identifico, pero sí que nos pudieras ahondar más en cómo ha sido eso, crecer desde el primer momento con toda esa influencia. Pues definitivamente ha sido de lo más importante en mi vida, no solamente por el proyecto que estoy sacando ahora, sino en general, porque mi vida se cuenta en canciones, en bandas, y el haber crecido en una casa donde la música tenía tanto peso y tanta importancia, creo que también ha marcado mucho en muchos aspectos, ¿no? La forma en la que yo me he desarrollado y en la que veo al mundo. Suena exagerado, pero es así, ¿no? Bueno, como lo he platicado algunas veces, mi papá, un rockero purista, ahora ya lo convencimos de un par de cosas, pero un rockero purista del rock inglés, del rock americano, que me ponía Led Zeppelin desde que estaba en la panza de mi madre. Mi mamá, toda una rebelde del rock en tu idioma. Mi abuela una bailadora de flamenco. Entonces como que todas esas influencias, al ser la música tan importante para todos esos personajes de mi familia, que fueron obviamente cruciales en mi vida, pues yo crecí amando muchísimo la música, respetándola y siendo también muy curiosa y muy aborazada con la música, ¿no? O sea, desde muy niña era de no poder estar sin música. Entonces, sí. Sí, y además una relación que básicamente se basa en todas las raíces de ser, ¿no? Porque así como aprendemos todo de nuestros papás, pues también encontrar ese vínculo con la música, pues es algo, creo que transformativo, y no creo que sea menos, como dices, ¿no? No, para nada. Y creo que, por ejemplo, dentro de los valores, digo, creo que todo lo puedes tomar de dos maneras, ¿no? O sea, obviamente está, claro que está el sex, drugs and rock and roll y de pronto eso puede sonar muy divertido, pero creo que lo que a mí me inculcaron mucho no solo fue como la música, sino como esta forma de vivir en la que dices lo que piensas y no dejas que te impongan las cosas y te cuestionas todo y creo que eso también se convirtió en parte de mi personalidad gracias a seguir estos ideales de libertad y de ser tú mismo y de a lo mejor no seguir tanto la moda, sino lo que tú sientes. Y son muchas cosas, ¿no? Que al final se traducen en, como dices tú, ¿no? En todas las formas de ser y de vivir y de estar. Y para mí, pues eso ha sido más que nada un gran regalo. Un gran regalo porque la música siempre ha sido un ancla para mí, ¿no? Siempre regreso ahí y sé que puedo contar con ella para siempre, ¿no? Sí, casi como una casa, ¿no? Ajá. Sí, y a mí me llama mucho la atención porque además que menciones que del lado de tu papá era como seguidor del rock anglo y del lado de tu mamá del rock en tu idioma, que fueron como corrientes, o sea, pensarlo en dos corrientes que a lo mejor pareciera que están separadas, pero en realidad No. siempre han estado conectadas. Y justo quería preguntarte
cómo esa dualidad también ha interferido contigo, de escuchar música de estas influencias inglesas o americanas, pero también acercarte a las Dinarama y a otros grupos que son del rock en tu idioma. ¿Cómo funciona esa dualidad para ti? Pues es que para mí fue tan natural, o sea, como crecí con eso, era pues a veces quiero escuchar música de mamá y a veces quiero escuchar música de papá, ¿sabes? O sea, como que no lo... Pues yo no estaba en una etapa de mi vida que es donde normalmente el teen, ¿no? Descubre la música de su generación y entonces decide de qué lado está, ¿no? Cosas esas. Sí. Sino que más bien era lo que se escuchaba en mi casa y a mí me gustaba. Y obviamente yo también ya traía como este asunto de querer cantar y de querer bailar y de querer, ¿no? Entonces me volvió esa dualidad una persona un poco más abierta, digamos un poco más empática en cuanto a gustos ajenos también y a ser un poquito más curiosa de otros géneros, lo cual también me permitió explorar otras cosas y también encontrar artistas maravillosos en géneros diferentes. Pero fue muy natural, o sea, realmente fue muy, muy natural. Yo cuando salí a la vida ya de adolescente y que te ponían, y a la fecha me choca, o sea, cuando te dicen como Beatles o Rolling Stones, y es como, why? Beatles y Rolling Stones. Sí. No me priven. Sí, no, o sí, sea, sí. ¿por qué? Todos podemos existir y qué bueno que existamos todos, ¿no? Sí, que al final ese no tener límites es alimentarse de todos lados, o sea, es tener la posibilidad de aprender, de disfrutar tantas cosas diferentes. Y me gusta que mencionaras esta parte del teen o de encontrar como ese primer choque de decir, esta banda me acaba de cambiar. Pero si pensamos en todo lo que tú ya conocías, ¿cuál fue ese artista que para ti dijiste el impacto? Qué bonita pregunta. Porque sí, o sea, yo traía mucha música y definitivamente pues te hablo mucho de Led Zeppelin, de los Doors, de la música de mi padre, ¿no? Por poner un par de ejemplos, y de los Beatles también, ¿no? Pero te puedo hablar igual de Alaska y Narama o de los Enanitos Verdes o de los Hombres G o de los Héroes del Silencio, los Caifanes. Pero después, cuando yo empecé a crecer y empecé a descubrir mi propia música, tuve la grandísima bendición y oportunidad de ahora ser yo quien les dijera a mis padres, ¿no? Así, oye, escúchate esta banda. Probablemente una de las primeras sea Nirvana. Me tocó pues muy niña, pero pues como yo ya aguantaba bien el rock and roll, obviamente me fui una gronchera bebé, ¿no? O sea, no soy exactamente esa generación, soy un poquito más joven, pero me gustaba mucho Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y todo el movimiento grunge Seattle. Him, definitivamente, que es una de mis bandas favoritas, también fue un sonido como que me atrapó desde el principio. Yo creo que habré escuchado Him por primera vez a los 11, 12 años en unos 130 minutos de aquel canal de televisión que antes pasaba videos musicales. Y el punk. Si bien muchas de las bandas de punk que yo escuché y me cambiaron la perspectiva y la vida de morrilla no eran de mis tiempos, mi papá no le entró tanto al punk setentero. O sea, sí sabía que existía, pero él era más clasicón, más progresivo, ¿no? Y yo de pronto descubro The Clash y descubro los Sex Pistols y el punk me voló la cabeza, sí. Sí, y entiendo porque además cambia la forma en que te relacionas con la música. El poder encontrar una banda que sea tuya, como que sí te abre full el paradigma de decir qué tantas cosas más puedo encontrar. Sí, entonces empiezas a explorar, ¿no? Y antes explorar era mucho más difícil, pero a la vez era mucho más interesante. A mí todavía me tocó la época en la que tenías que comprar a lo mejor alguna revista, incluso importada, para conocer nuevas bandas, ¿no? Porque no había un internet donde existía todo junto y al mismo tiempo, ¿no? Entonces descubrir una banda era algo muy personal y se sentía muy rico, era como esto es mío y yo lo encontré y yo lo descubrí y se sentía, como muy, muy personal, muy, Sí, algo muy propio, ¿no? Sí, porque, y entiendo definitivamente la experiencia, yo creo que compartí cuando estaba un poco introduciéndome, ¿no? Así como decir, ¿desde dónde viene Foz? Yo como encontré justo
la relación, porque igual me pasa lo mismo. Mi papá es un melómano de toda la vida, ¿no? Pero para mí el cambio siempre fue el día en el que yo escuché una banda y dije, esto es para Esto es mí. mío. Ajá. Ajá. Sí, y entiendo perfecto también que mencionaras incluso cosas que no son genuinamente contemporáneas tuyas, pero que al fin y al cabo tú sí encontraste algo que te reflejara, ¿no? Y después me tocó, o sea, lo que sí me tocó fue todo el movimiento emo. Y como yo ya venía del punk y de este metal que también me gusta, y del hardcore un poquito, ¿no? Pues también todas estas bandas, puedo recordar discos, ¿no? O sea, la primera vez que escuché el Maybe Memories de The Used fue como, ok, esto también es mío, ¿no? Me pasó con Paramore, yo los descubrí justo como te acabo de decir, en una revista, antes de que saliera el All We Know Is Falling, apenas lo iban a lanzar. Sí. Y leí la reseña y que le daban un montón de, ¿no? Entonces estaba en California, fui a la tienda, fui a buscar qué onda con esta banda, me tuve que esperar 2 semanas para regresar y, ¿sabes? Como todo este proceso. Entonces, obviamente, estas bandas se vuelven algo muy tuyo, o sea, y lo atesoras, ¿no? Y extraño un poco eso, o sea, poder decir, yo descubrí esto y tardó años en que los demás lo pudieran descubrir. Pero bueno, no hay que ser egoístas. No. Ya no estamos en la cultura del gatekeep. Ajá. Pero sí entiendo como esta experiencia además ser una experiencia de largo plazo, ¿sabes? O sea, decir, acabo de leer que se va a estrenar un disco, pero me tengo que esperar. O sea, no hay modo. No hay manera. Ajá. Y esperabas la fecha, ¿no? Y contabas los días y los anotabas en un calendario. Por lo menos yo sí era esa ñoña, ¿no? De ya viene un nuevo disco de Oasis. Entonces, Sí, es verdad. Ajá. Sí. No, y creo que también te da como una forma más tangible de entender y de relacionarte full con la música y de ver todas las formas en las que en realidad la música no es nada más me pongo a escuchar una canción y ya, sino Claro. que va mucho más allá. Bueno, yo siempre, también es cuestión de personalidad. Yo nací súper intensa y súper profunda y súper, ¿no? Entonces, bueno, me va esa modalidad. Pero no solo me va, sino que me ha acompañado y me ha curado y me ha abrazado cuando lo he necesitado. Entonces, es una relación, mi relación con la música es muy recíproca y sana. Es saludable. Sí, muy saludable. Sí, y también ahora que estaba pensando en esta parte que tú decías, ¿no? Además de todo querías cantar, o sea, ya Ajá. tenías la espinita de querer cantar. Y digo, yo he visto muchos de tus covers, los covers que hacías en pandemia, Ajá. o sea, todo un proceso. Pero ¿cómo fue ese primer instante de decir, yo quiero hacer esto? ¿Quién fue ese punto de partida? A ver, te puedo decir varias cosas. Yo siempre he creído mucho en la energía, la intuición, la magia, la conexión con algo más grande, como ustedes quieran decirle. Pero creo que eso se refleja mucho, esa conexión la traemos como muy nueva cuando somos niños y se nos va difuminando, ¿no? Si no lo trabajas. O no lo redescubres, que de pronto ese camino es también bien interesante. Y la música ayuda mucho. Pero bueno, el punto es que si tú me preguntabas de niña apenas y hablaba bien, ¿qué quieres ser de grande? Yo siempre dije cantante. Y hacía shows en casa y esto no lo recuerdo, pero mi madre dice que había un canal. Yo nací en Cancún y Cancún en ese momento era la selva, ¿no? O sea, mis papás fueron a ver cómo ponían el primer semáforo de la ciudad. Entonces, dice mi mamá que había unos canales diferentes de televisión y había uno donde pasaban como videos de ejercicio y algunos videos musicales. O sea, todavía no existía como no estaba tan fuerte todavía el rollo de los videos musicales en México, más que pues en televisión por cable y ¿no? Y dice que pasaban, que había, la rotación eran como 4 videos y entre esos videos estaba ¿A quién le importa? de Alaska. Y Maldito Duende de los Héroes del Silencio. Y dice que yo podía estar jugando con mi papá o con mi Barbie favorita. O si eso sucedía, yo me quedaba así en la tele, ¿no? Entonces creo que es algo que no lo puedes evitar. O sea, esa pasión
Digo, puedes o no dedicarte a eso, porque eso ya depende de muchas otras cosas, pero creo que la pasión y el quererlo hacer, pues ya viene de fábrica, o yo pensaría que de otras vidas. Sí, o sea, siempre tuviste esa hambre, ¿no? De yo Ujú. quiero eso, esa sensación. Exacto. Sí, y que creo que además me gusta como que hablaras de lo innato, pero que también tú llevas muchísimo tiempo desarrollándote alrededor de la Sí, música en diferentes niveles, en sí. diferentes aspectos. Y quería ver también qué nos podrías contar sobre eso y en específico sobre la parte en cómo te ha ayudado a verte desde la música, ¿sabes? Ya no como de, ok, estas canciones forman parte de mi historia, sino yo formo parte de la música. Bueno, yo siempre escribí, igual desde niña. O sea, yo le dictaba, cuando podía escribir todavía le dictaba cuentos a mi abuela. Le decía, tengo un cuento aquí, ¿me lo puedes escribir? Entonces creo que yo entendía que en mi cabeza de niña que así empezaban las canciones, ¿no? Que había que Ujú. escribir algo y luego ya se volvía canción. No tenía muy claro cómo, pero, Pero por ¿no? ahí. Entonces siempre escribía como versos y cosas. Y cuando cumplí, bueno, a los 4 años ya estábamos acá en la Ciudad de México, empecé como actriz. em, y a los 7, no, a los 6 y cachito, me quedo en un grupo musical. Y eso fue maravilloso porque si bien era obviamente un grupo coreográfico vocal, de pop, de niños, ¿no? Me enseñó muchísimo de la industria y de la industria. Todavía me tocó la colita de la industria old school. Yo mis primeros 2, 3 discos los grabé en cinta, ¿no? Y hacíamos unas giras de promoción de ir de escuela en escuela y de estación de radio en estación de radio. Y como todo esto que de pronto cuentan estos grandes artistas que yo veo hacia arriba. Porque todavía me tocó muy chiquita el gran privilegio de poder vivir toda esa talacha y de poder entender sin que nadie me lo estuviera enseñando, sino viviéndolo, cómo funciona la industria de la música. Eso para empezar. Me parece increíble porque yo a los 10 años ya sabía que no era todo diversión y risas y que si querías hacerlo implicaba un montón de trabajo y un montón de sacrificio, pero pues eso me llevó a pisar el Palacio de los Deportes y la Plaza de Toros y el Estadio Azteca y a tener esa experiencia antes de la pubertad. O sea, es una locura, ¿no? A Sí. irme de gira, a saber lo que era no dormir en tu casa la mitad del mes, si no es que más. Y creo que eso me hizo entender que sí podía hacerlo y que sí me gustaba, aunque es muy sacrificado. Entonces, eso por un lado, o sea, como que tuve la oportunidad de darme cuenta cómo funcionaba realmente la industria de la música, más allá del glamour y de lo que ves en la tele y de lo Claro. que quieres, ¿no? Y o sea, yo quería ser como Steven Tyler, yo quería ser como Tommy Lee, pero pues viví la cosa en serio y fue maravilloso. Por otro lado, pues el poder hacer lo que más amas con los que eran mis mejores amigos, ¿no? En ese momento, chicos de mi edad. Yo soy hija única, entonces para mí también esa convivencia fue súper, súper importante y muy, eh, pues me benefició mucho porque sí, te puedo decir que crecí con esos hermanos, ¿no? Sí. Y cada uno además venía de una familia distinta y había que aprender y conciliar y empatizar. Entonces, toda la experiencia de Kids para mí fue maravillosa en el ámbito tanto profesional, porque además nos entrenaron muchísimo, cantábamos en vivo, eh, sino que también a nivel personal creo que fue muy enriquecedora para mí, para Fus, la niña. Ujú. Eh, y me lo quedo como algo increíble. Y bueno, de ahí ya nunca dejé por completo la música. Y luego, o sea, bueno, estuve haciendo, o sea, grabando guías y haciendo proyectos. Tuve 50.000 bandas de punk, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Pero el haber tenido la experiencia a nivel profesional desde tan niñita, creo que fue algo muy bueno. En mi caso, por lo menos, yo te puedo hablar de que fue algo muy bueno para mí. Sí, y que además
pues incluso más adelante, ¿no? Sí Ujú. estuviste en el full foco de la exposición de muchas cosas, proyectos muy exitosos, Ujú. obviamente pues Rebelde está Obviamente, sí. en ese grupo y que además marcaste la memoria de una generación Es una completa. locura eso, es una locura, por un lado es bellísimo y lo agradezco muchísimo y pues obviamente Sol está en mi corazón para siempre y por otro lado me parece increíble cómo le es tan complicado a la gente entender de verdad, no a los niños, ¿no? No a los chavitos, Sí. sino o sea, en general, entender que detrás de un personaje existe una persona que es real y que tiene una vida real y un camino real, Sí. aparte de lo que estás viendo en pantalla. Es una locura para mí eso, ¿no? Sí, un poco, y yo lo veía, ¿no? Porque si incluso si te metes a TikTok y buscas, por ejemplo, buscas tu perfil, Ujú. de repente te salen edits brasileños Ajá. de escenas tuyas y demás. Pero me gusta que justo plantees la separación, porque esto es como un poco ir dejando esas pieles, ¿no? Así como No, y decir, bueno, esa piel yo la dejé hace millones de años. sí, Eso es lo que pasa también, o sea, como tú a lo mejor, bueno, no tú, ¿no? Pero la gente en casa a lo mejor vio el capítulo hoy. ujú, O para mí es eso que pasó cuando estaba en la prepa. sí, sí, una distancia de Ujú. tiempo y que además ha sido de muchas transformaciones, o sea, Y fíjate que además yo siempre he sido muy yo. Entonces lo que es muy chistoso es que si tú, por ejemplo, le preguntas a cualquiera de mis compañeros de Rebelde, o sea, te lo van a decir, o sea, esta morra llegaba con playera de Maikem y sus dickies y se quitaba todos sus piercings y se ponía el uniforme, sí, sí, ¿no? Entonces, como que yo nunca tuve la necesidad como de querer demostrar que era o tal, porque así era, de verdad, ujú. desde niña. Pero a la gente le cuesta mucho trabajo asimilar que hay una persona detrás de ese personaje que además no se parece al personaje, sobre Sí, todo, ¿no? Ujú. exactamente. Sí, yo lo notaba porque incluso una de las cosas que son muy visuales de tu proyecto, pues es Ujú. esta parte de la oscuridad, Mm. de que te dicen sirena Ah, sí. y muchos detalles que yo he visto que también es bueno que la gente te pueda conocer de otra manera y que la música sea ese canal, ese Ujú. camino para que la gente te conozca. Y ahorita estaba recordando lo que mencionabas anteriormente sobre esto, ¿no? De querer como contar historias desde el principio, tener la espinita de Ujú. contar historias. Pero ¿tú te acuerdas cuál fue la primera canción que escribiste? O sea, que dijiste esto es una canción. Creo que sí. Es que era un poema, en Mm, realidad, y después lo volví canción. Y hablaba de algo del mar. No me acuerdo bien ahorita, pero hablaba de algo del mar. Era como, sí, algo de un pirata, creo. Bien loca la vieja. Pero, por ejemplo, ahora que entré al estudio esta última vez y que, o sea, como que llegué, el destino me llevó ahí y me encontré con las personas justo indicadas, ¿sabes? Que eso era ujú. algo que hacía mucho no pasaba y por eso me animé también a hacerlo, porque fue como, de verdad, el destino diciéndome, güey, vas. O sea, vas, Es el ¿no? momento. Entonces yo retando a la vida, puse un chorro de condiciones, sobre todo a nivel artístico, porque yo con la música, o sea, cuando estoy actuando es un personaje y es un proyecto que tal vez yo no escribí, yo no voy a dirigir, y son muchas visiones las que hay que respetar, lo cual me encanta porque te permite ser muy libre y deslindarte de un chorro de responsabilidades, ¿no? Ujú. Pero en este caso, si iba a ser 100% yo, me tenían que dejar ser 100% yo y eso me ha pasado muchas veces que yo lo advierto desde el principio y me dicen, sí, 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 claro, pero a la hora que les enseñas de qué se trata, como que se asustan y se echan para atrás. Y eso no pasó, en esta ocasión no pasó, al contrario, ¿no? Se me celebra mucho y se me impulsa a ser 100% y tal cual soy, ¿no? Y a sonar así también. Pero en el proceso de composición llevé un chorro de libretas, ¿no? Como para... Tenía un montón de cosas en el closet, porque además había muchas cosas que incluso en estas bandas que tuve no había podido usar porque eran demasiado personales, ¿sabes? Cuando estás en una Sí. banda, pues tienes que compartir también esa estructura, como de lo creativo, ¿no? O sea, también estás compartiendo la creatividad con otras personas y tiene que ser, es diferente, pues.
Y había muchas cosas que yo había escrito a los 17, 18 años y me dio muchísima nostalgia como verme en esa época, ¿no? 16, 17, y lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo. Y hay cosas bien bonitas, ¿no? Hemos pensado a lo mejor grabar algunos de esos temas para alguna edición especial o algo, porque hay muchos que son como justo en ese momento, que a lo mejor ahora no es donde estoy, pero que sí lo veo y digo, wow, qué bonito, ¿no? O sea, qué padre haber tenido ese lugar, ¿no? Para poder ir y plasmarlo. Sí, un poco como acudir a diferentes momentos de ti misma, ¿no? Es como un diario, ajá. Sí, y que lo veo totalmente porque creo que es, y me agrada mucho que lo mencionaras como la parte de las bandas, porque además es un riesgo prestar tu vulnerabilidad para meterla a una canción. Da terror, y es... y no necesariamente tienen que ser cosas muy personales, o sea, bueno, yo no sé, estamos en la era en la que a lo mejor los nuevos pop stars nos han acostumbrado a que cada canción es una historia que es real y la vivimos y tal. Yo no todo lo que escribo es así, o sea, a mí me gusta mucho escribir, por ejemplo, me inspira mucho la lectura, yo soy una lectora muy aborazada también. Me gusta muchísimo leer y me apasionan muchísimo las letras. Entonces, de pronto, si un libro me inspira, puedo escribir una canción de eso, o una película, ¿no? O una idea, o una historia que me gusta de alguien más y adaptarlo, pero sigue siendo mi filtro y siguen siendo mis palabras, ¿no? Entonces, de repente, pues si no pego la película, claro que todos queremos que a nuestros proyectos le vayan bien, pero eso depende de un chorro de cosas y es, digamos que un fracaso compartido. Pero cuando tú estás exponiendo como dices, ¿no? Tu vulnerabilidad y tu ser como tan así, tan frontal y tan real, pues claro que da miedo. Es para valientes, la verdad. Sí, sí. Y creo que también te da... más bien como que el poner tu visión de todas las cosas, o sea, no solo de tu propia vida, sino de lo que disfrutas, de lo que consumes, de lo que lees, la música que escuchas, pues también abre un mundo completamente diferente para quien va a recibir ese mensaje. Exacto. Me gusta, hay un pequeño grupo de drugos, que así les digo a los chicos que me siguen, que ubican perfectamente, ¿no? De dónde viene todo lo que hago y lo que digo. Y me encanta porque es como un lenguaje que solo nosotros hablamos. Y es como ser parte de un coven escondido. Sí, y además de que tú siempre has compartido tus lecturas. Sí, o sea, sí. Sí, siempre les ando recomendando libros y películas. Sí. Y vi también la influencia de la poesía, porque sí lo noto. O sea, muchas gracias. Sí, o sea, como que uno se da cuenta de todas las diferentes cosas que van dejando su tinte, su color en lo que escribes, en la forma en la que cantas, además. Muchas porque gracias. Creo que es muy especial y creo que lo de Sirena es 100% bien atinado, porque es eso, ¿no? Es como una conversación muy real y íntima, incluso si viene desde la fantasía o desde la ficción, pero que al fin y al cabo están, como dices, hablando tu propio idioma. Me gusta que lo menciones porque si algo me parece muy bello, tanto, o sea, estéticamente hablando y también creo que genera ciertas emociones ahí muy, muy padres, es borrar un poco ese límite entre la fantasía y la realidad, ¿no? O sea, uno de mis géneros favoritos es la fantasía. Obviamente también me encanta el romance gótico y es como borrar estas líneas y decir puede ser o no, ¿no? Y pues al final sí soy una criatura del mar. Sí, 100%. Sí, y que además en esos hilos entre lo que sí es y lo que no es, pues también has abierto un camino muy interesante hacia tu música y hacia cómo la gente te escucha y cómo te percibe, y eso es muy interesante, incluso a nivel de escucha, ¿sabes? O sea, tú lo decías, todas las cosas que te han alimentado musicalmente, pues ahora van a alimentar, ¿no? A otra persona que te escucha, incluso por primera vez o que lleva mucho tiempo siguiéndote,
y eso creo que abre un nuevo mundo completamente para Fuzz, además de todo. Me encanta, estoy muy contenta, o sea, estoy como muy entusiasmada por mostrarles, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Eso es algo que me comentaba, bueno, que me comenta mucho Jesús Flores, que es con quien estaba haciendo todo esto, que es mi productor y el que casi así de vas, o sea, me empujó, ¿no? Estamos trabajando con el sello, con su sello en Capitán Sounds, que es estudio y es sello, y me dejan hacer lo que me da la gana, la verdad. Y me decía, lo que pasa es que no puedes evitar que se escuche tu discografía. La discografía que hay detrás, ¿no? O sea, que de pronto haya tintes de esto, pero de aquello, y como cada persona es esa mezcla muy específica de lo que has escuchado, lo que has vivido, lo que has leído, cuando lo tienes claro, pues puedes generar algo nuevo, y eso es muy bonito, ¿no? Sí, y evidentemente, y es eso, ¿no? Como notar todo lo que vino detrás para que tú puedas recibir este mensaje. Y hablando un poco de eso, ¿no? Y de la exposición prolongada que has tenido a la música. Ajá. Aparte de todo, has tenido la oportunidad de tener programas de recomendación de música, de entrevistar artistas. Y yo creo que esa experiencia, incluso para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, es muy, muy interesante. Porque no sabes todas las cosas que puedes aprender Es una desde locura, esos ¿no? lados. Sí, 100%. O sea, yo de pronto, es de las cosas más locas del mundo y qué padre poderlo compartir así, porque de pronto estás hablando con Fred Durst y dices, ¿en qué pido? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Sí, así ¿Por? ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí, déjame acordarme de, ¿no? Y siempre en el tema, a mí la conducción me ha recibido muy, muy bien, muy bonito, siempre ha sido algo que se me ha dado como fácil. Y en momentos como bien clave de mi vida, estoy como muy agradecida con esta parte de la conducción, porque además siempre me han acercado a cosas que me gustan, ¿no? Como la música, y como, por ejemplo, también estuve en un programa de cine, ¿no? Entonces también me tocó entrevistar muy chavita, ¿no? Porque yo hacía como toda la parte de películas infantiles y para adolescentes, porque yo era una niña. Y pues qué privilegio, ¿no? O sea, qué gran privilegio. Y es una locura. Y platicar con artistas de todos los géneros y preguntarles, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, ¿cómo sientes acerca de esto? Te da una perspectiva. O sea, obviamente hay momentos y entrevistas que uno guarda en el corazón como las perlas más hermosas porque se te dio la oportunidad de estar frente a frente con alguien que realmente admiras. Pero son las menos. Pero hay otras personas que a lo mejor tú no eres fan de su música, pero de pronto te clavas en una conversación y encuentras cosas bien interesantes, ¿no? Perspectivas muy distintas. Entonces, híjole, esa experiencia para mí es muy, muy bonita. Siempre que me inviten a entrevistar a alguien, yo voy a decir que sí, porque en verdad lo disfruto mucho. Sí, y que al fin y al cabo, pues siempre, todos van a tener que decir algo que te va a terminar sorprendiendo. Ajá. O sea, que vas a decir, yo jamás lo hubiera pensado así, pero qué bueno que me lo pudiste decir. Y ahora pensando en las entrevistas, todas las entrevistas que has hecho, ¿cuáles han sido tus favoritas o las que más te han sorprendido? O sea, que hayas dicho, de esta me llevo todo. Ay, hay tantísimas. O sea, una de mis primeras experiencias fue haber podido estar en la rueda de prensa de Lord of the Rings. Que pues es... Claro. O sea, soy mega fan de Tolkien y cuando salieron las películas fue una locura. Entonces poderme sentar enfrente de Viggo Mortensen a los 13 años, o menos creo, no me acuerdo de esta, era muy chiquita. Creo que fue la última peli. Es que he hecho tantas cosas que ya no me acuerdo bien, pero esa definitivamente me súper marcó, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hablando de cine. Con Fred Durst fue curioso porque esta anécdota es chistosa. Sí, obviamente soy Limp Bizkit y me sé los hits, ¿no? No es mi banda favorita, pero pues te impone porque marcó una generación y era Fred Durst. Entonces estábamos en el Hell and Heaven, el primero que se hizo, y yo tenía un programa con Telehit que se llamaba Heavy Hits, donde hacíamos puras cosas de rock. Ese estuvo increíble. Ahí tengo muchas anécdotas de Heavy Hits. Pero yo tenía como una parte de entrevistar como a las bandas más emergentes, nacionales, ¿no? Porque eran muchísimas bandas. Y obviamente lo más pesado y los headliners los traía Claudio, porque Claudio ya llevaba mucho tiempo haciendo esa chamba y era como
como el host principal, ¿no? Y todo muy bien, pero de pronto ya sabes, ¿no? Que los horarios, que las bandas, que si salen, que no salen, que si quieren, que no quieren. Total que me dicen, oye, ¿sabes qué? No, vas tú. Y yo, sí, bueno, ¿con quién? Con Fred Durst. Y yo, ¿qué? Sí, vas, hola, ¿cómo estás? Y yo, o sea, no tenía preparada la entrevista. Era el regreso de Limp Bizkit a México después de 1000 años. Eran de las bandas que más, o sea, después de Kiss eran como los más esperados. Y aparte, pues era este personaje que de pronto era tan polémico y no sabía yo cómo iba a reaccionar, ¿no? Entonces eso fue, o sea, haber terminado la entrevista con él y que haya sido amable y que le haya yo podido sacar un par de risas y que hayamos platicado bien, fue como, sí, puedo hacer esto, chicos, ¿no? Sí. Esa fue muy especial. Con The Rasmus también fue muy bonito porque si bien a mí la música finlandesa y todo como que me marcó mucho, una de mis bandas favoritas es de allá y tal, como que ellos fueron muy, muy amables y muy divertidos. Entonces hicimos una entrevista mucho más larga de lo que teníamos planeado, ¿no? Hablando de cosas que se quedan para siempre, también tuve la oportunidad hace no mucho con Exa TV de entrevistar a Alaska. Uh-huh. Y le dije, ¿no? Le dije, es que tú eres uno de mis referentes, ¿no? O sea, definitivamente en la vida. O sea, yo dije, yo quiero ser así, yo no me quiero vestir como los demás y mamá, necesito plumas y cuero. ¿No? De personas, estoy pensando como en algo que no sea tan rockero. Algo que yo también me fijo mucho es como en el profesionalismo de las personas, ¿no? Te puedo decir que de pronto te das cuenta cuando alguien está clarísimo en lo que es la industria y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mau y Ricky, que me ha tocado entrevistarlos varias veces, es que ellos saben todo. O sea, te saludan, se acuerdan de tu nombre, te preguntan cómo estás, son súper amables, no se interrumpen entre ellos. O sea, es como observar este rollo de... Aquí hay personas que entienden la industria de una manera que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y definitivamente este año tuve una de esas oportunidades que me voy a llevar para siempre conmigo, que fue entrevistar a Enrique Bunbury. Y siempre esas cosas te marcan. O sea, yo creo que a la gente se le olvida que todos admiramos personas, ¿no? Y me siento muy afortunada de que la vida me dé la oportunidad de a la mayoría de ellos poderlos tener enfrente. Y no solo eso, para mí es mucho más valiosa una conversación que una fotografía o que una firma. O sea, el poder de verdad sentarme a platicar con estas mentes y estos personajes me parece un privilegio, no tengo palabras. Sí, qué bueno que mencionaste a Bunbury porque yo lo pensé cuando la vi, dije... ¿Qué tantas cosas se habrá imaginado Foss de su vida entera pensando en... Y se lo dije. O sea, lo más lindo es que él lo sabe. Entonces, existes de una manera diferente por eso, ¿no? Sí, o sea, como que a lo mejor la persona que se siente contigo jamás va a entender el impacto real que ha tenido. Que tiene. ¿No? Uh-huh. Y que uno tenga la oportunidad de tener como ese acercamiento, o sea, lo decíamos, ¿no? Era ese primer sentarse y fascinarse por un video musical a sentarse al lado de la persona que tanto... No, y además, o sea, no solamente, o sea, y creces con esa persona, ¿no? Y de pronto también escriben libros y de pronto, o sea, es una locura. Sí. Es una locura porque... yo no soy como fan de muchas cosas, pero mis poquitos... Casi todos he tenido la oportunidad de platicar con ellos. No, y eso yo creo que se queda sí, es una locura. Para siempre. Sí, y que además quiero sonar cualquier mensajito, cualquier frase de esas contundentes que suelen tener los artistas, se queda, ¿no? Y en algún momento no sabes en qué punto se va a filtrar en tus canciones, en tus creaciones. Claro, no, por supuesto. Por supuesto, siempre hay ahí lo que dice Chucho. Hola, Chucho. No, esa discografía, esa literatura, esa va a salir. Aunque lo quieras evitar, va a salir. Sí, va a salir. Aunque quisieras escribir una rola urbana, en algún momento va a sonar a rock. Sí, exactamente. ¿No? Y creo que hablando ahora de eso, como que me llamaba mucho la atención que cuando tú empezaste a presentar
el proyecto hubo como dos fases y la primera obviamente fue estos covers obscuros de música pop y quería también un poco conocer como de dónde nació la idea de hacer, porque básicamente es tu personalidad Sí. vertida por completo en canciones, pues como la canción de Faye, ¿no? O sea, que todo el mundo conoce, pero ¿cómo nació para ti esa espinita de decir, estas canciones se van a convertir en Foss? Pues porque punk rock. Sí. Porque me quise adelantar a que la gente estuviera esperando, la gente que no me conoce, ¿no? Esperara ciertas cosas de mí por pensar que soy un personaje. Mm. Y dije, me gustaría darles una probadita de mí. Fue como una ironía. Ujú. Como, ajá. O sea, esto es lo que esperas escuchar, pero esta soy yo. Y como combinarlo en un solo lugar. Y quise hacer estas versiones porque además considero que, me acuerdo mucho justo aquí en un mixtape, platicando con Gran Sur, que decía el Cha, que es una joya también, de estos personajes que dices, qué privilegio poderme sentar a platicar contigo, ¿no? ¿Cuántas cosas te has perdido por andar de rockerillo? ¿No? Decíamos como este tema de a lo mejor probar otras cosas. Y obviamente cuando estas canciones estaban de moda, yo las escuchaba y todo porque eran parte de mi mundo, porque yo estaba en un grupo musical de niños. Ujú. Pero yo escuchaba Oasis. Y yo traía el negro de Metallica en mi Discman, ¿no? Pero vas creciendo y vas entendiendo y son grandes canciones. Sí. Son buenas canciones. Entonces quise como darle eso a la gente que creció con esas rolas y al mismo tiempo decirles, ok, pero now it's gonna be my way. Sí, es un poco como reintroducir a las personas a Ajá. esto soy yo. Ajá, ajá. Sí, porque además, mira, y pasa, ¿no? La gente tiene estereotipos muy específicos de cómo se tiene que ver la gente por la música que escucha. Y eso, Y eso es terrible, ¿no? sí, o sea, es que te cierra la puerta totalmente a lo que, todas las cosas que puede ser. O sea, que yo me vea de cierta manera no quiere decir que un día no me amanezcan ganas de escuchar deathcore, ¿no? O No, y sea, a ver, o sea, todo lo que hemos hablado y lo que quieras, güey, pero me pones como la flor de Selena y me voy a parar a bailar, güey. exactamente. O sea, Sí, no estoy muerta por dentro. me gusta el color negro, Un pero poco sí, pero no tanto. O sea, Selena, come on. sí, o sea, es que es eso, como que hay tantas formas interesantes de conectar con la música, como esas canciones que ni siquiera notas que te sabes, pero te las sabes, ¿no? Y creo que esto fue un golpe con guante blanco de decir, Justamente esa era la idea. Como, bueno, esto es lo que estás esperando, but not really. exactamente, ¿no? Y de decir, ¿sabes qué? O sea, se vale, gracias por haberme acompañado en este camino, pero quiero que veas lo que realmente quiero que escuches de mí, los sonidos que a lo mejor están vibrando dentro, ¿no? Exacto, exacto. Y es, pues, darte permiso de ser brutalmente honesto también. Ujú. Porque a mí me había pasado muchas veces y esa es una razón por la que tardé tanto como en consolidar algo que yo dijera, bueno, va, esto soy yo. Porque siempre querían diluir. Mm. Siempre querían diluir. Sí, pero más así. O sí, pero menos asá. Y es como, no, güey. O sea, no, en la música no voy a tener ese tipo de concesiones porque sería muy deshonesto de mi parte y perdón la clavadez, pero esto es mi arte y no lo voy a poner en un lugar donde no me sienta yo 100% satisfecha porque es que ni siquiera podría. O sea, si no estuviera yo contenta con el resultado, no lo hubiera sacado. Claro. No, y que sería traicionarte a ti mismo, ¿no? Porque ahí sí soy yo, Ujú. ¿no? Sí, o sea, tú estás entregando de todas las formas posibles tus visiones del mundo y no sería justo que alguien te pusiera como una cadena de decir, no, pero menos es más. O Claro. cosas así es como, no, más Claro, es más. claro. Y quiero que sea más. Y quiero que sea más. Sí, y lo entiendo porque además, siendo una persona que conoce tanto musicalmente hablando, pues sería como incluso restarle a todas las posibilidades de lo que musicalmente puede ser. Exacto. O sea, Sí, me sentiría terrible. No. no, o sea, es más, yo creo que podríamos aprender más de todas las cosas que has escuchado y que ahora escuchamos en tu música, Gracias. que si dijeras, no,
tienes que sonar de esta manera, es como no. No, y además eso ya está comprobado que no funciona, ya no funciona. No. La gente se da cuenta cuando Claro. no es algo real o genuino, ¿no? Ujú. Y habrá cosas que estén muy en el trend, pero si tú te fijas de lo que está de moda, por decirlo de alguna manera, y que realmente se vuelve muy famoso, no es porque el artista diga voy a hacer esto porque está de moda, es porque el artista está en eso en este momento y es realmente lo que está sintiendo y viviendo y haciendo, y por eso conecta, ¿no? Sí, sí, o sea, es que es un error pensar que uno como escucha no puede sentir la sinceridad de alguien Ujú. al momento de interpretar, de cantar, de componer, o sea, al fin y al cabo lo entiendes. Y es tener congruencia también, es pensar a largo plazo, es pensar en algo que se pueda sostener en el tiempo. Ujú. ¿Cuánto tiempo puedes fingir ser algo que no eres? Sí, ¿no? exactamente. En algún momento no va a funcionar. Sí, y qué bueno que mencionas lo del tiempo, porque digo, eso lo iba a mencionar un poco más adelante, pero aprovecho que tu intención siempre ha sido escribir canciones con legado. Y quería que me explicaras cómo funciona eso, para ti que es una canción con legado y cómo eso se ha como convertido en tus canciones también ahora. Pues mira, no sé si lo logré porque sería muy, muy poco humilde de mi parte, pero a lo que me refiero con eso, porque también para cada quien puede ser diferente, Ujú. es... no me refiero tanto a cuántos millones de escuchas, ¿no? Sino a ser una canción que marque realmente un momento en tu vida, ¿no? O sea, que a lo mejor te haga tener una revelación, que a lo mejor siempre que la escuches te acuerdes de algo muy importante que te pasó, que recuerdes una etapa, ¿no? Y, y a mí las palabras me parecen importantes también. Entonces, que sea, a mí me ha pasado porque soy una persona que se fija mucho en las letras, porque pues amo la poesía y demás, que de pronto hay canciones que las escuchas en cierto momento y luego en otro y significan cosas distintas, como cuando vuelves a leer un libro, ¿no? Sí. O las vas cantando y te gustan, pero de pronto, 10 años después, la vuelves a escuchar y dices, ah, claro, este güey está hablando de esto, Ujú. ¿no? Sí. Eso para mí es una canción con legado, es una canción que va más allá de la canción en sí, ¿no? Ujú. Se vuelve un momento, se vuelve una época, se vuelve un sentimiento, se vuelve una revelación, ¿no? Sí, un mensaje que puedes entender como en tus propios parámetros, ¿no? Ujú, ujú. Y que ahora que lo pienso, pues es básicamente lo que las canciones que has escuchado toda tu vida han hecho para ti. Exactamente. O Ujú. sea, claro, y uno hace lo que hace por gracias, ¿no? A sus referentes y queriendo, guardando las proporciones, obviamente, llegar a lo más cerquita que se pueda de eso, ¿no? Y sí, o sea, es muy curioso porque, pues definitivamente hay canciones que yo no sería la misma persona si no las hubiera escuchado. Ujú. De verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, yo me atrevo a preguntarte cuál sería una de esas canciones. Pues mira, podemos irnos por lo más básico de lo básico, ¿no? Stairway to Heaven Ujú. es una de esas canciones, por supuesto. Es que todo el Dark Side of the Moon, ¿no? Mi padre sin querer, bueno, sí, no sin querer, sino sin saber las maravillosas consecuencias que eso iba a tener en mi vida, me enseñó a meditar con el Fragile de Jess, ¿no? Wow, sí, con Yes específicamente Y yo, aparte. sí, con Sí. ese disco, y ese disco yo lo pongo y o sea, me va a Saturno, güey, a la fecha, ¿no? Ujú. Porque hacíamos ejercicios de respiración y de relajación con ese disco. Estoy viniéndome un poco más para acá, ¿no? O sea, Dark Light de Him. Maybe Memories de The Used. Pero también A Quien Le Importa de Alaska y London Calling. Y, Claro. o sea, vaya, te puedo hablar 50 horas de canciones que han cambiado mi vida. Sí, y que creo que ese es el verdadero impacto de la música en general. O sea, el momento en el que tú dejas de ser esa persona por ser esa canción, ¿no? Y la música te asalta, ¿eh? O sea, no te Ujú. pregunta, porque yo puedo tener todas estas influencias y hablar de eso, pero por supuesto que de pronto si escucho una canción de RBD, ¡puf! Me voy al foro, Ujú. ¿no? Y recuerdo también cosas.
Entonces, me encanta que la música sea atrevida e insolente y no pida permiso y solo llegue y te dé una cachetada y se vaya. Y sea, ¿no? Ajá. Y que pues eso ya nos lleva como tal a este momento en donde estás lanzando una canción tuya, que además es muy atrevida, es muy insolente. Perdón. Tiene todo. Sorry, not sorry. Exactamente. Tiene todo para ser un buen reflejo tuyo, de tu intensidad, de la pasión que le pones a las cosas. Y que además sí se nota toda la discografía que hay Muchas detrás. gracias, qué bonito, gracias. Sí, o sea, yo la primera vez que la escuché dije, ay, esto me recuerda un poco a esta cosa transición, como por ejemplo, y qué bueno que lo mencionaste, como por ejemplo de Clash, cuando empieza a hacer como esa suavidad, así de que como meterle que empiezan a más ser un poquito más rítmico, melódico. Ajá. ándale, y que de repente tiene unas guitarras de funk, tu propia canción, y dije, ok, esto ya le está dando un tono más divertido, y que, pues la verdad es una canción que además juega con la sensualidad, casi casi como un hechizo, y pues bueno, yo quería que me platicaras también el proceso de todas las cosas que llevaron a hacer esa canción, las inspiraciones, el momento en el que dijiste, esta es la toma y esta es mi canción. Esa en particular, bueno, todo lo que acabas de decir me parece fabuloso porque es exactamente la intención y al final uno pues puede, cuando ya echaste tu canción para allá, o sea, ya es Sí. la interpretación que cada quien le dé, no puedes decir que esté bien o que esté mal, porque por eso es subjetivo todo lo que hacemos en el arte y al final todas las interpretaciones son válidas, ¿no? Porque pasan a través de todos estos filtros de todas estas personas. Y me encanta eso. Pero bueno, empezamos a componer, hicimos muchas canciones, traía muchas cosas y muchas ideas. Y al final decidimos en esta primera etapa por ciertas canciones. Ya teníamos como las primeras 3 que queríamos sacar. Esta definitivamente era una de ellas. Pero se decidió como de manera unánime que fuera la primera porque yo no quería dejar nada a la imaginación. O sea, quería dejar muy claro si alguien estaba esperando otra cosa, pues que de una vez no era me den eso. un follow. Porque esto es lo que hay. Y en cuanto a la inspiración, eso es una canción que habla en metáfora de... Puede tener varias interpretaciones, ¿no? Sí, de la sensualidad, de una de esas noches en las que sientes que sales a disfrutar, a cazar. Pero está inspirada en... Bueno, yo soy, como te dije, muy fan de la literatura fantástica y del romance gótico y demás. A mí me tocó mucho Anne Rice. Empecé a leer Anne Rice un poco más chica de lo que debí, creo, pero me enamoré de todo este universo de las crónicas vampíricas y de las brujas de Mayfair. Y de hecho eso me llevó a New Orleans y a descubrir otra cosa también impresionante de música y de otra loquera. Pero y amo el blues. Pero habla un poco de qué pasaría si yo fuera parte de ese universo y creo que la pasaría bien, creo que la pasaríamos bien. Sí, básicamente encontraste un nuevo mundo en donde tu personaje entraba en contacto con eso. Y pues es interesantísimo pensarlo, porque además como que cualquier persona que a lo mejor lo haya leído te va a decir, ¿sabes qué? Esto me recuerda a tal, y que le atine es como, ya. Me encanta. Ahí está. Me encanta porque, pues, hablando de todo esto, lo que hemos hablado, los artistas con los que yo crecí, o sea, desde Led Zeppelin hasta The Used, hasta Him, hasta más para acá todavía, tienen esta cosa de... No solo es una canción, güey, búscale más, y si le buscas encuentras, ¿no? Y hay una simbología, y hay un misterio, y hay una historia, y hay un mito, y hay, ¿no? Entonces a mí, pues supongo que me salió natural, porque así es la música que a mí me gusta, ¿no? Sí, que a mí me encantaba, porque justo cuando, pues la canción salió hace nada. Nada, la sacamos hace 3 días, 2 días. 2 días. Bueno, hoy, no sé cuándo vaya a salir esto, pero hoy salió hace 2 días. Sí, y yo me fijé como en los primeros mensajes, ¿no? Y decía como felicidades, Sirena, y este acercamiento de que también para la gente empiezas a hacer como una propia fantasía, un misterio muy interesante, y me encanta porque pues está abierto a todo.
y que además no, o sea, es nada más el primer adelanto y fue contundente, pero también nos esperan 1000 cosas. Vienen más cositas. Se Vienen vienen cositas. Sí, de hecho sí. Pero es bien bonito porque eso se ha ido construyendo con los drugos, Ujú. a quienes agradezco muchísimo por estar ahí al pendiente de todas mis loqueras y mis grandes ideas. Pero ellos han abrazado a esto, que solo soy yo y que pues yo soy quien soy y tengo la voz que tengo y digo lo que me nace decir y ellos lo han aceptado, ¿no? Y de pronto en este mundo no es tan fácil que eso pase, ¿no? Y claro, habrá gente que no, pero mientras haya este pequeño grupo selecto de personas que lo abrazan y que lo celebran, a mí me hace sentir muy afortunada. Sí, porque al final, pues la música, incluso si lo pensamos desde lo primero que decíamos, o sea, la música se construye por la gente que la escucha, Claro. que la va interpretando de nuevo, Claro. que le da un nuevo sentido o que va encontrando nuevos detalles. Y que además lo que también mucha gente no entiende es que pues los que hacemos esto, los que nos dedicamos a esto, es que yo lo haría aunque fuera para 2 personas, Ujú. porque es una necesidad real de expresión, Ujú. ya que más de 10 personas lo quieran escuchar y es como neta, wow, ¿no? O sea, bueno, yo lo veo así. Sí. Para mí es una necesidad absoluta de que es para que no me explote la cabeza, ¿no? O el corazón. Y que alguien lo reciba y lo haga suyo, es una Sí. locura. Sí, porque ahí como que ya se cumplió Ajá, lo que tenía que ajá, hacer con ajá. la canción. Y yo creo que aparte me gusta que se haya podido crear una comunidad alrededor de todo lo que eres, ¿sabes? O Gracias. sea, decíamos al principio, ¿no? Que eres muy aborazada en la música Muy. o en la literatura, pero eso quiere decir que había gente igualmente con esa Claro, necesidad con de esa hambre. misma, todos somos intensos. No De- digan que no, drugos, no digan que no. Y si me sigues, eres intenso, güey. Sí, exactamente, y que se acercan ahora encontrando la familiaridad y que a lo mejor también están aceptando su propia intensidad a través de Ujú, verte a ti, ¿no? De ver ese ejemplo. Sí, eso está bien padre porque toma muchos años darte cuenta que ahora me voy a poner geek. Pues como Spider-Man, ¿no? O sea, tu don es también tu maldición y viceversa, ¿no? Y saber que a lo mejor que eso que en algún momento te pudo meter en problemas o que pudo provocar el rechazo de algunas personas es también tu punto más fuerte. Y Sí. habrá quienes estén en el mismo lugar y puedan compartir eso contigo, ¿no? Ujú. Sí, que al final, tarde o temprano, aunque parezca que no hay nadie, encuentras a tus personas. Encuentras a tu tribu. Sí, exactamente. Incluso encontrar esa canción que te abraza un Ujú. día cuando más lo necesitas, el mensaje que te hace falta, pues eso ya es Ujú. como un mundo totalmente. Y creo que esta canción puede hacer eso, pero me encantaría que las demás también. Y pues yo aprovechando que a ver qué nos puedes decir de esas cosotas que se vienen. Bueno, vamos a seguir sacando música, definitivamente. Ya tenemos ahí un par de canciones listas para salir. Yo soy un poco intensa, insisto. Me gusta tener todo como, pues tener cierto plan, ¿no? O sea, también estoy abierta a que de pronto las cosas cambien, pero ya tenemos como un plan ahí medio trazado y vamos a mostrarles un poquito más de este fusiverso. Del fusiverso a través de canciones que son diferentes entre sí, pero que pertenecen al mismo lugar, ¿no? Sí, como todas las Ajá. canciones que tú conoces, que tú escuchas Exacto. todo el tiempo. Y que además espero esa sea la oportunidad para que volvamos a verte en los escenarios con este show súper enigmático. Yo pensaba, ¿sabes qué? Me acordé perfecto de Stevie Nicks. Muchas gracias. Bueno, yo voy a salir de aquí, güey. O sea, no me hablen. No me hablen, güey. Neta. O sea. Pero sí, ¿sabes? Como este misticismo y la voz así como con suavidad y que No, al por fin y al supuesto cabo- soy muy mega fan de Stevie Nicks. Sí, O yo sea, 100% lo pensé, ¿no? Incluso de Janis Joplin, Y de yo. pensar. Así como de bruja blanca. No, me encanta porque... Sí, y Janis también. Ujú. O sea, Janis era el referente femenino de mi padre, ¿no? Entonces, es bien bonito luego salir al mundo y darte cuenta que las cosas no eran así. Pero en mi casa, por ejemplo, la mujer contestataria, rockera, rebelde, era celebrada. Mm.
era muy celebrada. Entonces, cuando yo me di cuenta que era una súper mega rebelde, no hagan chiste de eso, me refiero a la palabra. Es que, güey. Sí, va a pasar. Ajá, todos lo pensaron. Fue afuera, fue en la calle, ¿no? En casa era vístete como quieras y sé quién tú quieras y dale la cara al mundo y quien no le guste que le ponga flores. Entonces, creo que eso te hace crecer diferente y creo que eso, a pesar del terror que da exponerte de esta manera, te da como ese empujoncito y ese valor de decir, no, salga a defender quién es, ¿no? Sí, y que además yo sin saber nada, por ejemplo, pues lo puedo ver en ti. O sea, es como de, ahí veo esos tintes de las grandes mujeres que siempre han sido como, voy a defender mi música, voy a defender mi rebeldía y mi intensidad y mi poesía y todo tiene lugar para la gente que quiera escucharlo. Claro. Y quien no, pues muchas gracias, pero continuemos. Y quien no, pues es un gran filtro, ¿sabes? Sí. Es un gran filtro. Porque no tienes que estar fingiendo ser algo que no eres o... Uh-huh. Pero está muy padre, es muy bonito. Yo me siento muy contenta, muy privilegiada y nada, no pienso parar. Y espero que no, porque muchas gracias. La mayoría estamos esperando más música. Muchas gracias. Y ver nuevas facetas de toda esa discografía que hay y ver qué más podemos encontrar en tus canciones y que más gente la encuentre también, porque eso se vale, que te vayan descubriendo incluso sin saber nada del pasado. ¿Sabes qué? Eso es lo que más ilusión me da. De la gente que a lo mejor no sepa quién soy y me descubra solo por la música, quiero saber, ¿no? O sea, quiero ver cómo reaccionan, qué pasa. Y bueno, pues sí vienen muchas más cosas, así que síganme en todas mis redes sociales, @fusoficial, Instagram, TikTok, sobre todo en Instagram estamos muy como al día de lo que está sucediendo. Sí. Y bueno, hay muchas cosas que vienen padres, entonces. Y ojalá que después de eso podamos seguir hablando de más cosas. No, bueno, yo soy de la casa, o sea, yo sí. O sea, volvemos. Porque va a haber mixtape volumen 2, 3, 4, 10. Pues volumen 2, siguiente canción. Ayer que les dije que venía, en casa dije que venía para hacer el mixtape y me dicen como, le vas a hacer como Juanga que se entrevistó solo, yo no. Hay otros conductores, güey. Sí. Y yo que, claro, pues cuéntanos. Sí, fíjate. Y cambiaba de silla nada Lo más. Amo. Es otro gran ejemplo fuera del rock and roll. Bueno, Juanga era más rock and roll que cualquier otro. O sea, sí, 100%. De actitud, pues, ¿no? Uh-huh. Pero es otro gran ejemplo de que cuando eres tú mismo, la gente conecta, uh-huh. ¿no? Sí, que estamos aquí para ver y conocer lo que tú decías full y yo me sorprende mucho como lo dijiste, pero admiramos personas, entonces el momento en el que encontramos personas sinceras, pues decimos, de aquí soy, ¿sabes? Aquí claro. Me quiero quedar, quiero que me sigan diciendo estas cosas que resuenan con mi vida, que resuenan con mis mensajes y no necesariamente algo que yo sé que es fabricado o que es como completamente material o no sincero, ¿sabes? O sea, a mí, ¿sabes que me da mucha ilusión también? Para mí ha habido muchos artistas dentro de la música que me han mandado, por ejemplo, a leer un libro. O que me han hecho ir a ver cierta película, ¿no? Y eso me da mucha emoción, pensar que a lo mejor alguien que no tenía idea que existían las crónicas vampíricas vaya y diga, bueno, ¿de qué está hablando esta vieja loca, güey? ¿No? Lo vamos a leer. Eso se me hace mágico, porque es no solo compartir lo que tú haces, sino lo que otras personas hicieron, que a ti te forjó y te funcionó y te encantó, ¿no? Y eso me parece lo más valioso que le puedes dar a alguien. Sí, como regalar música o regalar una experiencia. Regalar una experiencia, un libro, o sea, música, se me hace súper bonito, o sea, es muy generoso, creo. Sí, y 100% creo que durante toda la entrevista en general ha sido muy generosa en todo lo que muchas gracias. O sea, sí me sorprende y creo que eso es algo que yo admiro en general, como las personas que son tan conscientes de todo lo que son y de todo lo que hay detrás, ¿no? Para ser esas personas. Entonces, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de que hayamos podido platicar yo y también. de que estemos en casa aparte. Ajá. Entonces, pues eso, muchísimas gracias, Fus, no, gracias por a haber ti. estado en el mixtape ahora como una invitada especial para todos
todos acá. Y pues nada, acérquense a escuchar las nuevas canciones de Fus. Gracias, muchas gracias por tus palabras, por tu profesionalismo, porque luego se ve cuando uno hace la tarea. Gracias. Y eso sí te lo puedo decir porque neta sí lo sé. Así que, Sí. ¿quién era este güey? Y nada, o sea, gracias por compartir lo que percibes, y para mí es un gran honor y privilegio estar contigo y con Rick y Moy y Dani y todo el equipo de Mastodóntica presentando ahora esta parte, que siempre han sido además súper supportive, o sea, sí, todas las ideas, todo lo que se me ocurre, sí, Fu, sí, vas, órale, sí, nosotros te apoyamos. Entonces, para mí era bien importante venir, que la primera cosa de promoción que yo hiciera, yo quería que fuera esta. Entonces es importante para mí. No, y muchas gracias también por el privilegio de poder haber compartido esto y poder hablado contigo, además. Entonces, muchísimas gracias y espero que todos vayan a checar tu nueva música y que además vayan a checar tu mixtape, porque ahí estarás recomendando más cosas, regalándonos más música. Tenemos unos mixtapes bien padres, sí. Sí. Y nada, pues estoy en todas las plataformas, así que también ahí pueden escuchar Kill You Tonight. Y nada, gracias otra vez. Muchas gracias. Hey, how you guys? You ready? In the mixtape. Es todo